Adrián sentía el nudo de una corbata cara ahogándolo, pero no era la seda, sino la desesperación. Su imperio de cristal y acero estaba a punto de derrumbarse por una estúpida cláusula de moralidad. A pocos metros, en una librería llena de polvo y sueños rotos, Isabela leía una carta que sentenciaba el final del legado de sus padres. No se conocían, pero el destino, cruel y calculador, estaba a punto de obligarlos a compartir un techo, una cama y una mentira que los destruiría o los salvaría. El acuerdo era simple, ella fingiría ser su amor a cambio de su salvación financiera, pero ninguno de los dos estaba preparado para el precio real del engaño. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El teléfono sonó con la estridencia de una alarma de incendios en la oficina silenciosa y minimalista de Adrián Castillo. Cada objeto en su ático, desde el escritorio de roble negro hasta los premios de arquitectura que adornaban una pared de cristal, gritaba éxito, poder y un control absoluto. Adrián, sin embargo, sintió una punzada de pánico, una emoción que creía haber desterrado de su vida hacía años. Era su abogado, y solo llamaba a esa hora cuando las noticias eran catastróficas. Adrián, la voz de Hernán sonaba tensa al otro lado de la línea. ¿Estás sentado? Adrián se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. No tengo tiempo para tus dramatismos, Hernán. Dime qué pasa. ¿Se cayó el acuerdo con Vargas? Silencio. Un silencio que se alargó lo suficiente para que el corazón de Adrián empezara a latir con una fuerza incómoda en su pecho. No exactamente, dijo Hernán finalmente. El viejo está listo para firmar. El proyecto Esmeralda es tuyo. Hay una pequeña condición. Adrián se relajó visiblemente, apoyándose en su silla de cuero italiano. Una pequeña condición. Podía manejar eso. Había manejado tiburones financieros, políticos corruptos y sindicatos enteros. Habla, ordenó. ¿Quiere conocer a tu prometida?, soltó Hernán. Adrián se quedó helado. ¿Ni qué? ¿De qué demonios hablas? Sabes perfectamente que no tengo a nadie. Lo sé, Adrián, pero parece que don Fernando Vargas es un hombre chapado a la antigua. Investiga a sus socios. Cree firmemente que un hombre no está completo, no es estable, si no tiene una familia. Cree que un hombre soltero a tu edad es un mujeriego, un riesgo. Me dijo textualmente, quiero ver a la mujer que le ha robado el corazón a este genio de la arquitectura. Quiero ver las raíces que lo anclan a la tierra. Va a organizar una cena este fin de semana para conoceros. Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El proyecto Esmeralda no era un negocio más, era su obra maestra, la coronación de su carrera, un complejo residencial y comercial que redefiniría el horizonte de la ciudad. Años de trabajo, millones invertidos, todo pendía de un hilo llamado prometida. Consígueme una, espetó Adrián, su mente ya trabajando a 1000 por hora. No me importa cómo. Paga a una actriz, a una modelo. Necesito a la mujer perfecta para este fin de semana. Elegante, culta, que sepa sonreír y callar. No es tan simple, replicó Hernán. Vargas no es tonto. Su gente investigará. Tiene que ser alguien creíble, alguien que no grite, contratada por horas. Necesitas una historia, Adrián. Necesitas a alguien real. Adrián colgó el teléfono con furia, su mirada perdida en el skyline de la ciudad a través del ventanal. Real. Necesitaba algo real en su vida construida a base de mentiras calculadas y acero frío. Su mirada se posó en un expediente sobre su mesa, uno que normalmente habría delegado a un subordinado. Decía Librería El Rincón de las Letras. Desahucio final. Propietaria, Isabela Ríos. Era una de las últimas propiedades que su corporación había adquirido para demoler y dar paso a una nueva torre. Sintió un chispazo, una idea tan descabellada, tan desesperada, que solo podía funcionar. Tomó el expediente y las llaves de su coche.
A unas 50 calles de distancia, Isabela Ríos miraba la carta con las manos temblorosas. Las palabras aviso final de embargo bailaban delante de sus ojos. La librería era todo lo que le quedaba de sus padres. Cada libro, cada estantería de madera desgastada, olía a ellos, a su amor por la literatura, a su risa. La deuda que habían dejado era un monstruo que la había estado devorando lentamente, y ahora, finalmente, iba a dar el mordisco final. Oyó la campanilla de la puerta y levantó la vista, esperando a su única y fiel empleada, Carla. Pero el hombre que entró no era Carla. Era alto, vestía un traje que probablemente costaba más que todas sus ganancias del año, y tenía una mirada tan fría que podría haber congelado el cálido y acogedor ambiente de la tienda. Adrián Castillo observó el lugar con un leve gesto de desdén. Polvo, desorden, el olor a papel viejo. Era el antítesis de su mundo. Y entonces la vio a ella, detrás del mostrador. No era una belleza despampanante como las mujeres con las que solía salir. Tenía el pelo castaño recogido en un moño desordenado, unas gafas sobre la nariz y una mancha de tinta en la mejilla. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de pánico y desafío, que lo capturó. Isabela Ríos, dijo él, su voz no era una pregunta, sino una afirmación. Ella asintió, tragando saliva. ¿Puedo ayudarle? Sí, dijo Adrián, acercándose y dejando el expediente sobre el mostrador, justo encima de la carta de desahucio. Usted puede ayudarme, y yo, a cambio, puedo salvar este lugar. Isabela lo miró, confundida y a la defensiva. ¿Quién es usted? Soy Adrián Castillo. El hombre que está a punto de quitarle su tienda. Las palabras fueron brutales, directas. Vio cómo el color desaparecía de su rostro. Y también, continuó, inclinándose un poco, bajando la voz, soy el hombre que puede perdonarle cada céntimo de su deuda y darle suficiente dinero para que no tenga que preocuparse por nada durante el resto de su vida. El corazón de Isabela latía con fuerza, una mezcla de miedo y una diminuta, desesperada chispa de esperanza. ¿Qué quiere a cambio? Adrián sonrió, una sonrisa sin pizca de humor. Necesito una prometida. Por unos meses. Y usted, señorita Ríos, con su aire de chica buena y su desesperación palpable, es la candidata perfecta. La propuesta quedó flotando en el aire cargado de polvo, tan absurda, tan ofensiva, que Isabela tardó unos segundos en procesarla. Su primera reacción fue una risa corta y amarga. ¿Me está tomando el pelo? ¿Cree que puede entrar aquí, amenazar con destruir mi vida y luego ofrecerme ser su prostituta de alta sociedad? La palabra prostituta golpeó a Adrián, pero no lo demostró. Su rostro permaneció impasible. No confunda los términos, señorita Ríos. No estoy interesado en su cuerpo, estoy interesado en su capacidad para actuar. Es un acuerdo de negocios. Usted interpreta un papel, yo soluciono sus problemas. Es limpio, es sencillo. Es asqueroso, replicó ella, su voz temblando de rabia. Prefiero vivir en la calle que venderme de esa manera. Ahora, salga de mi tienda. Adrián ni se inmutó. En lugar de eso, caminó lentamente por uno de los pasillos, pasando los dedos por los lomos de los libros viejos. Orgullo. Una cualidad admirable, pero no paga las facturas. Piense en esto, Isabela. Este lugar, dijo, haciendo un gesto amplio, es una tumba. Un bonito mausoleo para los recuerdos de sus padres. Pero está muerto. No tiene futuro. Yo le ofrezco uno. Un futuro sin deudas, la posibilidad de abrir una nueva librería, una más moderna, en un lugar mejor. O de no hacer nada. Viajar. Estudiar. Lo que quiera. Se detuvo frente a ella de nuevo, sus ojos grises clavados en los suyos. Yo solo necesito tiempo. Unos meses. Cenas, eventos, sonrisas para las fotos. Fingir que me adora delante de un anciano. ¿Tan terrible le parece comparado con perderlo todo? La lógica fría de sus palabras era como un veneno lento. Tenía razón. La librería se hundía. Sus ahorros habían desaparecido.
Estaba sola. Sintió las lágrimas picando en sus ojos y las contuvo con furia. No le daría a ese hombre la satisfacción de verla llorar. Justo en ese momento, la campanilla sonó de nuevo y entró Carla, su amiga y empleada, una chica vivaz con el pelo teñido de rosa. Vio a Adrián, luego a Isabela, y su rostro se endureció. ¿Pasa algo, Isa? ¿Este señor la está molestando? Este señor ya se iba, dijo Isabela, con la mandíbula apretada. Adrián la miró, luego a Carla, y sacó una tarjeta de su cartera. La dejó en el mostrador. Esta es mi dirección. Y mi número personal. Piénselo. Tiene hasta mañana por la noche. Si no está en mi puerta, mis abogados procederán con el desahucio el viernes por la mañana. Se dio la vuelta y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí el olor a colonia cara y a una decisión imposible. Carla corrió hacia Isabela. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese tipo con cara de funeral? Isabela se derrumbó en una silla, finalmente permitiendo que una lágrima se deslizara por su mejilla. Le contó todo. La deuda, el desahucio, la propuesta indecente. Carla la escuchó, sus ojos muy abiertos. Es un cerdo, dijo Carla. Un completo monstruo. Pero. Isa. Isabela la miró. ¿Pero qué? ¿No me digas que estás considerando que acepte? Piénsalo, dijo Carla, más seria. Odiamos al tipo, de acuerdo. Es arrogante, es un cretino. ¿Pero qué tienes que perder que no vayas a perder ya el viernes? Esto es como una de esas novelas que tanto nos gustan. La chica pobre, el millonario malhumorado, al final siempre se enamoran. Isabela soltó una carcajada sin alegría. Esto no es una novela, Carla. Esto es real. Ese hombre no tiene corazón. ¿Lo viste? Me miraba como si fuera un insecto. Sería una tortura. Una tortura en un ático de lujo, señaló Carla. Una tortura con ropa de diseño y comida de gourmet. Una tortura que salvaría este lugar. Isabela pasó la noche en vela, deambulando por la librería oscura, tocando los libros, oliendo las páginas. Cada rincón era un recuerdo. Su padre enseñándole a leer en ese mismo sillón. Su madre catalogando las nuevas llegadas en ese mostrador. Perder la librería no era solo perder un negocio, era perder los últimos vestigios de ellos. La propuesta de Adrián era una humillación, un pacto con el diablo. Pero el diablo ofrecía un salvavidas. A la mañana siguiente, con ojeras y el corazón encogido, Isabela tomó una decisión. No era por ella. Era por ellos. Por el recuerdo de sus padres. Esa noche, con un vestido sencillo y toda la dignidad que pudo reunir, se presentó en la dirección de la tarjeta de Adrián. Era un edificio de lujo con un portero que la miró de arriba abajo antes de anunciar su llegada. Subió en un ascensor silencioso que parecía llevarla directamente al infierno. Adrián le abrió la puerta de su ático. Iba vestido de manera informal, con pantalones grises y un suéter de cachemira negro, pero aún así irradiaba una autoridad intimidante. La recorrió con la mirada, deteniéndose en su rostro pálido y sus ojos decididos. Así que ha tomado una decisión sensata, dijo, sin invitarla a entrar. Tengo mis condiciones, replicó Isabela, levantando la barbilla. Él arqueó una ceja, divertido. ¿De verdad cree que está en posición de negociar? Absolutamente, dijo ella. Primero, el acuerdo se pondrá por escrito. Con todo detalle. La cancelación de la deuda, el dinero que me prometió, la duración exacta del contrato. Adriana asintió lentamente. Razonable. Mi abogado se encargará. Segundo, continuó Isabela, tomando aire. Esto es un trabajo. Durante el día, seguiré trabajando en mi librería. Mis noches y los fines de semana son suyos para este teatro. Pero mi vida es mía. Aceptable, siempre que no interfiera con nuestros compromisos. Tercero, no habrá intimidad. Ni se le ocurra tocarme más de lo estrictamente necesario para la farsa. Un apretón de manos, un brazo bajo el mío en público. Nada más.
Y dormiremos en habitaciones separadas. Adrián sintió una extraña punzada de decepción. La desechó de inmediato. Señorita Ríos, le aseguro que mi interés en usted es puramente profesional. Tiene mi palabra. Y cuarto, dijo Isabela, mirándolo directamente a los ojos, nunca, jamás, me volverá a hablar con el desprecio con el que lo hizo en mi tienda. Si vamos a ser socios, exijo respeto. Por primera vez, Adrián pareció sorprendido. E incluso, un poco impresionado. Vio una fuerza en ella que no había anticipado. Esto podría ser más interesante de lo que pensaba. Trato hecho, señorita Ríos. Bienvenida a su nueva vida. Ahora entre, tenemos mucho que preparar. La cena con mi futuro socio es en 2 días. Isabela cruzó el umbral, sintiendo que estaba entrando en la jaula de león. El apartamento era vasto y frío, lleno de arte moderno y superficies brillantes. No había ni una sola foto personal, ni un libro a la vista. Era el reflejo perfecto del hombre que vivía allí. Lo primero es tu aspecto, dijo Adrián, mirándola con ojo crítico. Esa ropa tendrá que desaparecer. Mañana por la mañana vendrá un estilista. Te traerá ropa, zapatos, joyas. Aprenderás a caminar con tacones y a maquillarte. Sé maquillarme, protestó Isabela. No como necesitas saber, replicó él. Luego, nuestra historia. Tenemos que construirla. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cómo te pedí que te casaras conmigo? Necesitas ser a prueba de balas. Pasaron las siguientes horas sentados en sofás opuestos, construyendo su mentira. Adrián era metódico, preciso. Decidieron que se habían conocido en una gala benéfica, que él se había sentido atraído por su desinterés en su fortuna, que la había cortejado durante 6 meses con gestos románticos antes de proponérselo en un viaje a París. Cada detalle inventado hacía que Isabela se sintiera más sucia. ¿Y el anillo?, preguntó ella, con sarcasmo. ¿O se supone que me lo propusiste sin uno? Adrián se levantó y fue a una caja fuerte oculta tras un cuadro. Sacó una caja de terciopelo y se la tendió. Isabela la abrió. Dentro había un anillo con un diamante tan grande y brillante que parecía falso. Era deslumbrante, pesado y frío. Era de mi madre, dijo Adrián, su voz repentinamente más suave. A don Fernando le encantará el sentimentalismo. Isabela se sintió mal al instante. Tu madre. Murió cuando yo era un adolescente, la cortó él. Póntelo. Ella deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba un poco grande. Se sentía como un grillete. Tenemos que practicar, dijo él. La cercanía física. Isabela se tensó. Dijimos que. Dije, estrictamente necesario, coma la interrumpió. Y en esa cena, será necesario. Levántate. Ella obedeció a regañadientes. Él se acercó a ella, su altura la hacía sentir pequeña e indefensa. En público, caminarás a mi lado. A veces, pondré mi mano en la parte baja de tu espalda, dijo, y su mano se posó allí. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su toque era firme, pero sorprendentemente cálido. Cuando esté hablando con alguien, me mirarás con adoración. Como si fuera el único hombre en la habitación. ¿Y cómo es esa mirada exactamente?, preguntó ella con ironía. Imagínate que soy un libro de primera edición que acabas de encontrar gratis. La pequeña broma lo descolocó por un segundo. Una casi sonrisa asomó a sus labios, pero la reprimió. Graciosa. Simplemente no me mires como si quisieras envenenar mi sopa. Él se inclinó, su rostro muy cerca del de ella. Y a veces, susurró, su aliento rozando su mejilla, tendré que besarte. El corazón de Isabela se detuvo. Eso no estaba en el trato. Un beso en la mejilla, en la frente. Tal vez un beso rápido en los labios si la ocasión lo requiere para vender la historia. No te emociones, Ríos. Es solo parte del vestuario. El aire entre ellos crepitaba de tensión. Isabela podía oler su colonia, ver las diminutas motas doradas en sus ojos grises.
Por un instante, se preguntó cómo sería que la besara de verdad. La idea la horrorizó y, de una manera extraña y retorcida, la intrigó. Él se apartó bruscamente. Suficiente por hoy. Tu habitación es la segunda a la izquierda. Mi asistente, Javier, te traerá mañana por la mañana todo lo que necesites saber sobre Fernando Vargas, sus gustos, sus manías, los nombres de su esposa e hijos. Estúdialo como si tu vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, depende. Isabela se retiró a su habitación, un espacio tan impersonal y lujoso como el resto del apartamento. Se quitó el anillo y lo dejó en la mesita de noche, donde brillaba bajo la luz de la lámpara como un ojo vigilante. Se miró en el espejo. Aún era Isabela Ríos, la librera. Pero ahora también era la prometida de Adrián Castillo. Un papel que la iba a obligar a vivir, respirar y sentir una mentira. Y tenía el terrible presentimiento de que, en ese mundo de falsedad, era muy fácil perderse a uno mismo. La noche de la cena llegó demasiado rápido. Isabela se miró en el espejo de cuerpo entero del vestidor de Adrián, un espacio más grande que su dormitorio en su propio apartamento. La estilista, una mujer delgada y enérgica llamada Colette, la había transformado. Llevaba un vestido de seda azul marino que se ceñía a sus curvas de una manera elegante y sutil, tacones altos que la hacían sentir como si estuviera en zancos, y su cabello estaba recogido en un elegante moño bajo. El maquillaje era discreto pero efectivo, resaltando sus ojos y dándole un aire de sofisticación que no sentía en absoluto. El pesado anillo de diamantes en su dedo se sentía ajeno. Adrián entró en la habitación, ya vestido con un smoking impecable. Se detuvo en seco al verla. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, y por primera vez, su expresión no era de crítica ni de indiferencia. Era de apreciación. Un calor subió por el cuello de Isabela. Te ves aceptable, dijo él finalmente, volviendo a su tono habitual, pero el breve lapsus no pasó desapercibido para Isabela. Le ofreció el brazo. Es hora. Recuerda todo lo que practicamos. Sonríe, asiente y déjame hablar a mí. Así que mi papel es básicamente ser un hermoso florero parlante, replicó ella, pero tomó su brazo. El contacto de su mano sobre la tela cara de su chaqueta le envió otra pequeña descarga eléctrica. Exactamente, dijo él sin ironía. Un florero muy caro y muy convincente. La casa de Fernando Vargas era una mansión clásica en las afueras de la ciudad, con jardines impecables y un aire de vieja riqueza. Fueron recibidos en la puerta por el propio Vargas, un hombre corpulento de unos 60 y tantos años con cabello blanco y una mirada penetrante. A su lado estaba su esposa, Sofía, una mujer elegante y de sonrisa cálida. Adrián, muchacho, por fin, dijo Vargas con una voz atronadora, estrechando la mano de Adrián. Luego, sus ojos se posaron en Isabela. Y esta debe ser la joven dama que ha logrado lo imposible. Domar a la bestia. Isabela sintió que se sonrojaba, pero logró una sonrisa. Don Fernando, es un placer. Soy Isabela Ríos. Recordando sus instrucciones, miró a Adrián con una devoción ensayada. Adrián me ha hablado muchísimo de usted. Sofía Vargas le tomó las manos. Querida, eres aún más encantadora de lo que imaginaba. Adrián, es usted un hombre con suerte. Soy el hombre más afortunado del mundo, respondió Adrián, y para sorpresa de Isabela, su mano se deslizó hasta la parte baja de su espalda, apretando suavemente. El gesto era protector, posesivo, y envió un temblor a través de ella. Era un actor consumado. La cena fue una prueba de fuego. Don Fernando no paraba de hacer preguntas, disfrazadas de conversación casual. Le preguntó a Isabela sobre su familia, y ella, siguiendo el guión, habló de sus padres fallecidos y su pasión por la literatura, omitiendo convenientemente el estado ruinoso de su negocio. Habló del viaje a París donde Adrián le había propuesto matrimonio. Fue tan romántico, mintió, mirando a Adrián. Llenó nuestra suite de hotel con cientos de lirios blancos, mis flores favoritas, y se arrodilló justo cuando la Torre Eiffel empezó a brillar. Adrián la miró, una chispa de sorpresa en sus ojos. Los lirios blancos. Era un detalle que ella había añadido,
no estaba en el guión que habían preparado. Se dio cuenta de que había sacado esa información de una breve conversación que tuvieron mientras construían su historia falsa, cuando él le preguntó cuál era su flor favorita para evitar errores. Había estado escuchando. Don Fernando parecía encantado. Un romántico. ¿Y quién lo hubiera dicho, Adrián? Siempre te tuve por un hombre de números y ángulos, no de flores. Isabela saca lo mejor de mí, dijo Adrián, y su mirada se encontró con la de ella por encima de la mesa. Por un instante, la línea entre la farsa y la realidad pareció desvanecerse. Vio algo en sus ojos que no era frialdad, algo que se parecía peligrosamente a la sinceridad. Más tarde, mientras tomaban café en el salón, Sofía se llevó a Isabela a un lado para ver su colección de orquídeas. «Tienes que perdonar a mi marido», dijo Sofía en voz baja. «Es un buen hombre, pero su obsesión por la estabilidad a veces lo vuelve un poco inquisidor. Perdió un socio hace años, un joven brillante que lo perdió todo por una vida de excesos y mujeres. Desde entonces, valora la familia por encima de todo». «Lo entiendo», dijo Isabela. «Un hombre necesita un ancla». «Y tú pareces un ancla muy firme», dijo Sofía, sonriéndole. «Haces que Adrián parezca humano». Nunca lo había visto sonreír así. Isabela se sintió como la peor de las impostoras. Esta mujer amable y cálida creía en su mentira, y cada palabra de aprobación era como una pequeña daga en su conciencia. De regreso a casa, en el silencio del coche de lujo, la tensión era palpable. «Lo de los lirios fue un buen toque», admitió Adrián, rompiendo el silencio. «Improvisaste bien». «Gracias», dijo ella secamente. «Supongo que mi desesperación es una gran musa». Él la miró, su expresión indescifrable en la oscuridad del coche. «Lo hiciste bien esta noche, Isabela». «Mejor de lo que esperaba». El cumplido, viniendo de él, la desarmó. Solo seguía el guión. «No». Añadiste, calidez. «Lo hiciste creíble». Llegaron al edificio y subieron al ático en silencio. Una vez dentro, Isabela se dirigió directamente a su habitación. Necesitaba quitarse ese vestido, esa piel de mentira. «Isabela», la llamó Adrián. Ella se detuvo pero no se giró. «Vargas me ha llamado hace un momento». «Está dentro». «El contrato se firmará el lunes». El alivio debería haber sido su primera emoción. Lo había conseguido. Estaba a salvo. Su librería estaba a salvo. Pero en lugar de alivio, sintió un extraño vacío. El juego había terminado antes de empezar de verdad. «Felicidades», dijo ella, con la voz apagada. «Supongo que ya no me necesitarás». Adrián se acercó a ella, deteniéndose a solo unos pasos de su espalda. «El contrato tiene una cláusula de seguimiento. Durante los primeros 6 meses del proyecto, Vargas quiere organizar varios eventos sociales con los socios clave. Cenas, un viaje de fin de semana a su casa de campo, quiere fomentar la familia del proyecto. La farsa tiene que continuar». Isabela se giró para mirarlo, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y una extraña, inconfesable emoción. «6 meses», dijiste unos meses. «Esto es mejor para ti», argumentó él. 6 meses de salario, de seguridad. Tu deuda estará saldada mañana mismo, pero el dinero extra te asegurará un buen comienzo. Es un buen trato. ¿Un buen trato para quién, Adrián? ¿Para ti? ¿Para que puedas asegurar tu imperio?» Su voz se quebró un poco. «Esto es más difícil de lo que crees». Él dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. Por primera vez, vio vulnerabilidad en su rostro. «Lo sé», dijo él, su voz inesperadamente suave. «¿Pero qué opción tenemos ahora?» Se quedaron mirándose en silencio. La farsa se había convertido en una sentencia de 6 meses. 6 meses de sonrisas falsas, de toques calculados, de una cercanía que era a la vez una tortura y una tentación. «Solo 6 meses», susurró ella, más para sí misma que para él. «Solo 6 meses», repitió él.
Pero mientras la miraba, de pie en medio de su frío y solitario apartamento, con el vestido de seda y los ojos llenos de una guerra interna que él empezaba a reconocer, Adrián tuvo la sensación de que 6 meses podrían no ser suficientes. Y esa idea lo asustó más que perder cualquier contrato. Los días se convirtieron en semanas. La vida de Isabela se dividió en dos mundos completamente opuestos. Durante el día, era la librera de siempre, rodeada del olor a papel y de la tranquila compañía de Carla. Se sentía ella misma, real. Pero al caer la noche, se transformaba. Se ponía los vestidos caros, las joyas frías y el papel de la adorada prometida de Adrián Castillo. Su relación con Adrián se estableció en una tregua incómoda. Eran socios en un engaño, y eso creaba una extraña intimidad. Discutían sobre los detalles de su farsa como si planearan una estrategia militar. Él era exigente y controlador, ella lo desafiaba con su sarcasmo y su insistencia en mantener sus pequeños espacios de independencia. Una noche, él la encontró en la cocina, descalza y con uno de sus viejos jerseys, comiendo helado directamente del bote a la 1 de la madrugada. La miró, con su pijama de seda y su aire de quien nunca había hecho algo tan vulgar. ¿Tienes idea de las calorías que hay ahí?, preguntó, más por costumbre que por verdadera crítica. Isabela lo miró, con la cuchara a medio camino de su boca. Sí. Y cada una de ellas es un pequeño soldado que lucha contra la infelicidad de vivir contigo. Ahora mismo, estoy reclutando un ejército. Él se quedó mirándola, y luego, para sorpresa de ambos, una genuina sonrisa tiró de sus labios. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero iluminó su rostro severo. Eres imposible, Ríos. Y tú eres un snob insufrible, Castillo. Estamos en paz. Tomó otra cucharada de helado y se la ofreció. ¿Quieres reclutar algunos soldados? Él vaciló un momento, y luego tomó la cuchara y probó el helado de chocolate y menta. No está mal, admitió. Fue un momento pequeño, trivial, pero fue el primero que se sintió real. Compartieron el helado en silencio, sentados en la encimera de la cocina carísima, y por primera vez, no eran el millonario y su empleada, ni el director y la actriz. Eran solo dos personas, cansadas y solas, compartiendo un momento de paz en medio de su mentira. El romance fingido, sin embargo, exigía una escalada. Un fin de semana, tuvieron que asistir a una gala benéfica organizada por la Fundación de los Vargas. La prensa estaría allí. Tenían que ser más convincentes que nunca. Esta noche, le dijo Adrián mientras se preparaban, no puede haber errores. Tenemos que parecer la pareja más enamorada de la sala. Ella llevaba un vestido rojo escotado que la hacía sentir increíblemente expuesta. Él, a su lado en el coche, parecía un dios griego tallado en mármol. Relájate, Adrián. Ya sé mi papel. Miro, sonrío, adoro. Lo tengo. Pero él parecía más tenso de lo habitual. Esta noche, dijo él, y su voz era más baja, más íntima, quiero que intentes sentirlo de verdad. Solo por esta noche. Olvida el contrato. Olvida la librería. Solo sé la mujer que estaría conmigo. Isabela lo miró, confundida. ¿Por qué? Porque la gente, y especialmente las cámaras, pueden oler la falsedad a 1 kilómetro de distancia. ¿Y por qué? Se detuvo. Porque necesito que esto salga bien. En la gala, Adrián no la soltó. Su mano estaba permanentemente en su cintura, en su espalda, sus dedos rozando su piel desnuda. Susurró cosas en su oído, no instrucciones, sino anécdotas divertidas sobre la gente que les rodeaba, haciéndola reír de verdad. Cuando llegó el momento del baile, la condujo a la pista. Te advertí que no sé bailar, murmuró ella. Solo sígueme, respondió él. La atrajo hacia sí, su cuerpo pegado al de ella. La música era lenta, y se movieron como uno solo. La cabeza de Isabela encontró naturalmente el hueco de su hombro. Podía sentir los latidos de su corazón, firmes y constantes, contra su mejilla. El olor de su colonia la envolvía. Era embriagador. Eres la mujer más hermosa de la sala, le susurró él al oído, y la piel de Isabela se erizó.
Sabía que era una línea del guión, una parte del acto, pero dicha con esa voz, en esa proximidad, se sentía devastadoramente real. Levantó la cabeza para mirarlo, para decirle algo sarcástico, para romper el hechizo. Pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la expresión en sus ojos. No había frialdad. Había una intensidad, un fuego que nunca había visto antes. Sus labios estaban a centímetros de los de ella. La sala llena de gente, la música, todo desapareció. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre ellos. Él se inclinó lentamente, y ella, en contra de toda razón, cerró los ojos, esperando. Pero el beso nunca llegó. Una voz interrumpió el momento. Isabela. No puedo creer que seas tú. Ambos se giraron, rompiendo el hechizo bruscamente. Un hombre alto, con una sonrisa fácil y ojos amables, se acercaba a ellos. Tenía el pelo ligeramente despeinado y una energía cálida que contrastaba fuertemente con la de Adrián. Mateo, dijo Isabela, su voz un susurro de sorpresa. Adrián sintió una sacudida, una mezcla de irritación por la interrupción y una punzada de algo que no reconoció de inmediato. Vio la forma en que el rostro de Isabela se iluminaba al ver a este hombre. Una alegría genuina que nunca le había mostrado a él. Mateo Soler abrazó a Isabela con familiaridad. Dios mío, hace años que no te veía. Desde la universidad. ¿Qué haces en un sitio como este? Pensé que estarías dirigiendo una revolución literaria en algún café bohemio. Isabela se rió, una risa libre y feliz. La vida da muchas vueltas, Mateo. Pum. Se dio cuenta de que Adrián estaba a su lado, rígido como una estatua, su mano todavía en su cintura, pero ahora su agarre era posesivo, casi doloroso. Mateo, quiero presentarte a mi prometido, Adrián Castillo. Adrián, él es Mateo Soler, un viejo amigo de la universidad. Adrián estrechó la mano de Mateo, su sonrisa era gélida. Un placer, dijo, con un tono que sugería todo lo contrario. No sabía que Isabela tuviera amigos en estos círculos. Mateo no pareció notar la hostilidad. Yo tampoco lo sabía. Soy escritor. Mi editor me obligó a venir. Un poco de networking, ya sabes. Pero encontrar a Isa aquí ha hecho que la noche valga la pena. Los ojos de Mateo no se apartaban de Isabela, y Adrián sintió esa punzada de nuevo, más fuerte esta vez. Era fea, corrosiva. Era celos. Ver a Mateo e Isabela charlar animadamente sobre viejos profesores y anécdotas universitarias era una tortura. Hablaban un idioma que él no entendía, compartían un pasado del que él no formaba parte. Eran naturales, fáciles. Todo lo que él e Isabela no eran. Cuando Mateo finalmente se despidió, no sin antes pedirle a Isabela que tomaran un café para ponerse al día, Adrián la arrastró fuera de la pista de baile. ¿Quién es él?, preguntó, su voz baja y dura. Un amigo, ya lo oíste, replicó Isabela, desconcertada por su reacción. ¿Por qué estás tan tenso? ¿Un amigo? La forma en que te miraba, la forma en que tú lo mirabas, parecía algo más. Estás loco, dijo ella. Es solo un amigo al que no he visto en 10 años. Estaba feliz de verlo, eso es todo. Demasiado feliz, espetó él. Estás aquí conmigo. Se supone que debes parecer enamorada de mí, no de un escritor bohemio. La injusticia de su acusación la enfureció. Oh, perdóname. ¿Se me olvidó mi papel por un segundo? Estaba representando la comedia de mi vida y me distraje con una emoción humana real. No volverá a pasar, señor Castillo. Se soltó de su agarre y se dirigió hacia el tocador de damas, dejándolo solo en medio del salón, furioso y confundido. Se miró en un espejo cercano. Su rostro estaba tenso, sus nudillos blancos. ¿Qué le pasaba? Esto era un negocio. Isabela Ríos era un activo, una empleada. Su vida personal, sus amigos, no era asunto suyo. Pero la imagen de ella riendo con ese tal Mateo, la facilidad de su conexión, le había provocado un cortocircuito. Él había pasado semanas construyendo una intimidad falsa con ella,
y este hombre había logrado más en 5 minutos de conversación genuina que él en todo ese tiempo. Sintió un deseo irracional de volver con ellos, de poner su brazo alrededor de Isabela y besarla delante de él, de marcar su territorio. La idea lo sacudió hasta la médula. Territorio. Estaba pensando en ella como su territorio. Esto iba más allá del contrato. Esto se estaba volviendo personal. Cuando Isabela regresó, su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con una ira contenida. El resto de la noche lo pasaron en un silencio gélido, manteniendo las apariencias para los demás, pero con un abismo de tensión entre ellos. En el coche de vuelta a casa, ninguno de los dos habló. El aire estaba tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Al llegar al apartamento, Isabela fue directamente a su habitación, pero Adrián la detuvo. Espera. Ella se giró, exhausta. ¿Qué quieres ahora, Adrián? ¿Vas a darme una evaluación de mi desempeño? ¿Una nota por mi falta de devoción? Quiero disculparme, dijo él, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico. Mi reacción fue inapropiada. Exageré. Isabela lo miró, sorprendida. Adrián Castillo no era un hombre que se disculpara. Sí, lo hiciste, dijo ella, sin dejarle salir tan fácilmente. ¿Por qué? Él luchó por encontrar una explicación que no revelara la verdad fea y posesiva que sentía. El trato, la presión, quiero que todo salga perfecto. Ver una variable inesperada como tu amigo, me desestabilizó. Eso es todo. Era una mentira, y ambos lo sabían. Pero era la única mentira que podían permitirse en ese momento. Está bien, dijo ella, aunque no lo estaba. Buenas noches, Adrián. Se fue a su habitación y cerró la puerta, apoyándose en ella. La aparición de Mateo había cambiado algo. Había traído un soplo de su vida real a esta jaula de oro, recordándole quién era y lo que se estaba perdiendo. Y la reacción de Adrián no había sido la de un jefe a su empleada. Había sido la de un hombre celoso. La idea era a la vez aterradora y, en el fondo de su corazón, extrañamente emocionante. Al otro lado del pasillo, Adrián se sirvió un whisky, pero el licor no pudo apagar el fuego en su interior. La imagen de Isabela sonriendo a Mateo se repetía en su mente. Se dio cuenta, con una claridad alarmante, de que no estaba celoso por el contrato. No temía que ella pusiera en peligro su negocio. Temía que ese hombre pudiera ofrecerle a Isabela algo que él no podía, felicidad. Y la idea de que ella fuera feliz con otra persona, de que esa risa genuina nunca fuera para él, era insoportable. Lo que había comenzado como un frío acuerdo de negocio se estaba transformando en una tormenta emocional que amenazaba con consumirlo. Estaba atrapado en su propia mentira, y la mujer a la que había obligado a fingir ser su amor se estaba convirtiendo en la única cosa real que deseaba. Y la ironía de todo era que, por su propio orgullo y su maldito contrato, no podía decirle la verdad. Se acercó a la puerta de la habitación de ella y se detuvo, con la mano levantada, a punto de llamar. ¿Qué le diría? ¿Qué la necesitaba? ¿Qué no podía soportar verla con otro hombre? Las palabras sonaban absurdas incluso en su propia cabeza. Era Adrián Castillo. Él no suplicaba. Él no necesitaba. Él tomaba. Pero por primera vez en su vida, lo que quería no se podía comprar, ni forzar, ni negociar. Y eso lo dejaba completamente indefenso. Se retiró en silencio, volviendo a la oscuridad de su salón, más solo que nunca. El encuentro en la gala dejó una fisura en la ya frágil tregua entre Adrián e Isabela. Él se volvió más taciturno y posesivo, ella más desafiante y consciente de la jaula en la que se encontraba. La llamada de Mateo unos días después no ayudó. Isa, soy Mateo. Espero no molestarte. Me encantaría que tomáramos ese café. Hay tanto de qué hablar. Isabela dudó. Parte de ella anhelaba esa conexión con su pasado, esa normalidad. Otra parte temía la reacción de Adrián. Decidió desafiarlo. Claro, Mateo. Me encantaría. ¿Qué tal el sábado por la tarde? Cuando colgó, sintió la mirada de Adrián sobre ella.
Estaba de pie en el umbral de la biblioteca de su ático, un lugar que ella había empezado a colonizar con algunos de sus propios libros. ¿Tienes planes?, dijo él. No era una pregunta. Voy a tomar un café con un amigo, respondió ella, manteniendo la voz firme. ¿Con el escritor? Isabela suspiró. Sí, Adrián, con Mateo. ¿Hay algún problema? Tenemos el evento de caridad de la Fundación Pediátrica el sábado por la noche, le recordó, su voz fría como el hielo. Un café por la tarde no interferirá con tu gala de disfraces por la noche. No te preocupes, estaré lista para interpretar mi papel de prometida adorable a la hora señalada. Él se acercó, su presencia llenando el espacio. No quiero que lo veas. La orden fue tan directa, tan autoritaria, que Isabela se quedó sin aliento. ¿Perdón? No puedes prohibirme ver a mis amigos. Mientras estés bajo mi techo, fingiendo ser mi prometida, sí, puedo. Tu asociación con ese tipo no me gusta. Desentona con la imagen que estamos proyectando. ¿La imagen? Todo es la maldita imagen, explotó ella. ¿Sabes qué desentona, Adrián? Que me trates como a una de tus propiedades. No soy un edificio al que puedas ponerle tu nombre. Soy una persona. Y veré a mi amigo. Adrián la agarró del brazo, su rostro a centímetros del de ella, sus ojos grises encendidos de furia. No me desafíes, Isabela. El contacto físico, la cercanía, la ira pura que emanaba de él, todo debería haberla asustado. Pero en cambio, despertó algo combativo en ella. Suéltame, le espetó, intentando zafarse. Eres un tirano controlador. Te odio. Pues ódiame, replicó él, su voz un gruñido bajo. Pero mientras dure este contrato, harás lo que yo digo. Su pelea fue tan intensa, su proximidad tan cargada, que el aire entre ellos se volvió eléctrico. De repente, la ira se transformó en otra cosa. Sus miradas se clavaron, sus respiraciones se agitaron. El agarre de Adrián en su brazo se suavizó, sus dedos ahora acariciando su piel. La mano libre de él subió hasta su rostro, su pulgar rozando su labio inferior. Adrián. Susurró ella, su propia ira disipándose, reemplazada por una confusa oleada de deseo. No vayas, dijo él, su voz ahora un ruego ronco. No era una orden. Era una petición. Quédate, conmigo. El cambio de tono la desarmó por completo. El Adrián vulnerable era mucho más peligroso que el tirano. Él se inclinó y la besó. No fue un beso ensayado para las cámaras, ni un beso suave en la mejilla. Fue un beso profundo, desesperado, lleno de toda la frustración y los celos que él había estado reprimiendo. Fue posesivo y exigente, y Isabela, para su propio horror, le respondió con la misma intensidad. Sus manos subieron a su cuello, sus dedos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca. Fue un beso que borró todas las líneas, que quemó el contrato y la farsa hasta los cimientos. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se miraron con una mezcla de shock y revelación. Habían cruzado un punto de no retorno. Esto no debería haber pasado, dijo Isabela, aunque su cuerpo traidor todavía vibraba por el contacto. No debería, coincidió Adrián, pero no se apartó. Su mano todavía acunaba su rostro. Cancela el café, Isabela. Ella lo miró, viendo la cruda necesidad en sus ojos. Y en ese momento, se dio cuenta de que tenía un poder sobre el que nunca había imaginado. No, dijo ella suavemente. Iré a tomar ese café. Y tú y yo, añadió, tocando su pecho con un dedo, necesitamos hablar de lo que realmente está pasando aquí. Porque esto ya no es sobre don Fernando Vargas, ¿verdad? Dejó a Adrián sin palabras, de pie en medio de su biblioteca, y se fue. Se sentía a la vez aterrorizada y extrañamente empoderada. El sábado, Isabela se vistió para su encuentro con Mateo con un cuidado especial. Eligió un vestido de verano sencillo y se dejó el pelo suelto. Quería sentirse ella misma. Mateo la estaba esperando en un pequeño café con un patio lleno de flores, el tipo de lugar que Adrián consideraría insignificante. La sonrisa de Mateo era genuina y cálida.
Estás preciosa, Isa. Más que en la universidad, y mira que ya eras la chica de la que todos estaban enamorados en secreto. Isabela se sonrojó. No digas tonterías. Tú eras la estrella de rock del departamento de literatura. Hablaron durante horas. Fue fácil, cómodo. Mateo le contó sobre sus viajes, sobre la novela que estaba luchando por terminar. Ella le contó sobre la librería, endulzando la parte de la crisis financiera. Evitó hablar de Adrián tanto como fue posible. ¿Y qué hay de él?, preguntó Mateo finalmente, su tono volviéndose más serio. El millonario. Parecía intenso. Adrián es complicado, dijo Isabela, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Estamos bien? Mateo la estudió con ojos sabios. No sé, Isa. En la gala, cuando bailabais, parecías una princesa de cuento de hadas. Pero cuando me acerqué, vi algo en tus ojos, parecía que estabas prisionera en el castillo. Sus palabras la golpearon con fuerza porque eran la verdad. Solo estás siendo un escritor dramático, intentó bromear ella. Tal vez, dijo él. Pero si alguna vez esa torre se vuelve demasiado alta, o el dragón demasiado feroz, llámame. Puedo no tener un caballo blanco, pero tengo un coche viejo y fiable y siempre estaré ahí para ti. La sinceridad de su oferta la conmovió hasta las lágrimas. Era un salvavidas, una vía de escape que no sabía que necesitaba hasta que se la ofrecieron. Mientras tanto, Adrián estaba en su oficina, incapaz de concentrarse. La imagen de Isabela yéndose a encontrar con Mateo lo consumía. Llamó a su asistente, Javier. Quiero que averigües todo sobre un escritor llamado Mateo Soler. Todo. Javier, acostumbrado a las extrañas peticiones de su jefe, se puso a trabajar. Una hora después, entró en la oficina de Adrián. Señor, tengo la información. Mateo Soler. Escritor, con una novela publicada que tuvo un éxito modesto. Actualmente trabaja como profesor adjunto en la universidad. Proviene de una familia acomodada, pero renunció a su parte de la fortuna para seguir su carrera. Su expediente es impecable. Ningún escándalo, ninguna deuda. Es un buen tipo. Gracias, Javier. Puedes retirarte. Que fuera un buen tipo lo empeoraba todo. No era un rival al que pudiera aplastar con dinero o poder. Era una amenaza genuina a nivel emocional. Adrián cogió las llaves de su coche. No sabía lo que iba a hacer, solo sabía que no podía quedarse allí sentado. Condujo sin rumbo, y sus instintos lo llevaron a la zona del café que Isabela había mencionado. Aparcó al otro lado de la calle, oculto. Y entonces los vio. Estaban sentados en el patio, riendo. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, iluminando el rostro de Isabela. Se veía relajada, feliz, de una manera que nunca la había visto. En un momento, Mateo extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella. Un gesto simple, tierno. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La ira que sintió en la gala no era nada comparada con esto. Esto era una agonía fría y silenciosa. Arrancó el coche y se fue de allí, conduciendo demasiado rápido, su mente en un torbellino. Volvió al ático y lo encontró vacío y silencioso. El silencio nunca le había molestado, de hecho, lo prefería. Pero ahora, se sentía opresivo, acusador. Se sirvió un whisky, luego otro. Cuando Isabela llegó a casa, el sol ya se había puesto. Lo encontró en el salón, rodeado de una semioscuridad, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa. «¿Adrián?», preguntó ella, con cautela. Él levantó la vista. Sus ojos estaban oscuros, su rostro era una máscara de dolor que nunca antes había visto. «¿Te divertiste?», preguntó, su voz arrastrando las palabras. «Sí, me divertí», respondió ella, decidiendo no jugar a sus juegos. ¿Es eso un crimen? No, dijo él, levantándose y acercándose a ella. Olía a whisky y a una tristeza abrumadora. El crimen es que vuelvas aquí. ¿De qué hablas? Él puede hacerte feliz, dijo Adrián, su voz rota. Puedo verlo. Yo no.
Yo solo te traigo problemas, contratos y mentiras. ¿Por qué vuelves, Isabela? Porque tenemos un trato, dijo ella, aunque la palabra sonaba hueca. Al diablo con el trato, espetó él. Puso sus manos en sus hombros, su agarre era desesperado. Lo vi. Te vi con él. Riéndote. Y me di cuenta de que prefiero perder el maldito proyecto Esmeralda que verte sonreír así por otro hombre. La confesión la dejó sin aliento. Esto era más que celos. Esto era algo real. Adrián, estás borracho. Estoy borracho de verdad, replicó él. Quizás es la única forma en que puedo decir la verdad en esta casa de mentiras. No quiero que seas mi prometida falsa, Isabela. Quiero que seas mía. De verdad. Y la besó de nuevo. Pero este beso era diferente al de la biblioteca. No era furioso. Era vulnerable, suplicante, lleno de una necesidad tan profunda que asustaba. Era el beso de un hombre que se ahogaba y creía que ella era su único salvavidas. Isabela se vio envuelta en la tormenta de su emoción. Parte de ella quería apartarlo, decirle que estaba loco, que estaba confundiendo la posesión con el amor. Pero otra parte, la parte que había estado negando durante semanas, respondió a su desesperación. El hombre arrogante y frío se había desmoronado, y en su lugar había un hombre roto que la necesitaba. Su beso se profundizó, volviéndose más apasionado. Sus manos se movieron de sus hombros a su espalda, atrayéndola con fuerza contra él, como si temiera que pudiera desaparecer. Las manos de ella, que al principio habían estado empujando su pecho, se deslizaron hacia arriba para acunar su rostro. Estaban al borde de algo irreversible. La lujuria, la confesión, la desesperación, todo se arremolinaba en el aire. Y entonces, el teléfono de Adrián sonó, rompiendo el momento con una estridencia violenta. Se separaron, mirándose con los ojos muy abiertos, como dos extraños que acababan de compartir el más íntimo de los secretos. Adrián miró la pantalla del teléfono. Era Javier. Ignoró la llamada. No importa, dijo, volviendo a acercarse a ella. Pero el momento se había roto. La realidad había vuelto a entrar en la habitación. No, Adrián, dijo Isabela, dando un paso atrás, con la mano en los labios. No podemos. No así. Isabela, por favor. Estás borracho, estás confundido. Y yo también estoy confundida, admitió, su voz un susurro. Necesitamos tiempo. Necesitamos pensar. Se giró y corrió a su habitación, cerrando la puerta con llave. Se apoyó contra ella, con el corazón martilleando contra sus costillas. Podía oírlo al otro lado, respirando pesadamente. Había rechazado la confesión que había estado esperando sin saberlo. Y no estaba segura de si había sido el acto más sensato o el error más grande de su vida. Adrián se quedó solo en el salón, la confesión todavía flotando en el aire. Se había desnudado emocionalmente de una manera que nunca había hecho con nadie, y ella lo había rechazado. El dolor fue agudo, físico. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, contestó con rabia. ¿Qué? Señor, lo siento por insistir, dijo Javier, su voz urgente. Pero es importante. Acabo de recibir una llamada de la asistente de don Fernando Vargas. Su esposa, doña Sofía, ha sufrido un ataque al corazón. Está en el hospital central, en estado grave. La noticia golpeó a Adrián como una ración de agua fría, sacándolo de su estupor ebrio. ¿Qué? Don Fernando está destrozado. Ha cancelado todas sus reuniones. Quería hacérselo saber. Adrián colgó, el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Sofía. La mujer amable que le había sonreído a Isabela, que había visto humanidad en él. Miró la puerta cerrada de la habitación de Isabela. Su drama personal, sus celos, su beso desesperado, todo parecía tan pequeño, tan egoísta ahora. Fue a su puerta y llamó suavemente. Isabela, soy yo. Por favor, abre la puerta. Es sobre los Vargas. Oyó el sonido de la cerradura al girar. Isabela abrió la puerta, sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Qué pasa?
Adrián le contó lo de doña Sofía. Vio cómo la expresión de Isabela cambiaba de la confusión personal a una genuina preocupación. ¿Está bien? ¿Qué hospital? El Central. Su estado es grave. Sin dudarlo un segundo, Isabela dijo, tenemos que ir. Ahora. Adrián la miró, asombrado por su reacción inmediata. No había pensado en las implicaciones para el contrato, ni en el drama entre ellos. Su primer instinto fue la compasión. En ese momento, Adrián se dio cuenta de algo profundo. Él la necesitaba, sí, pero no como un salvavidas para su propia soledad. La necesitaba porque ella era mejor que él. Porque en un mundo de contratos y fachadas, su corazón era real. Dejaron atrás su apartamento cargado de tensión y condujeron hacia el hospital en silencio, unidos no por su farsa, sino por una preocupación compartida. Y por primera vez, Adrián sintió que no estaban yendo a interpretar un papel, sino a ofrecer un apoyo genuino como la pareja que, en el fondo, ambos estaban empezando a desear ser. El ambiente en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos era sombrío y olía a antiséptico y miedo. Don Fernando Vargas, el hombre imponente y autoritario que habían conocido, parecía haber encogido. Estaba sentado en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, su traje caro arrugado. Cuando levantó la vista y vio a Adrián e Isabela acercándose, una oleada de gratitud cruzó su rostro cansado. Adrián, muchacho. Isabela, querida. Se levantó y abrazó a Isabela, un gesto que sorprendió a Adrián. Gracias por venir. Por supuesto, don Fernando, dijo Isabela, su voz llena de una calidez genuina. ¿Cómo está? ¿Han dicho algo los médicos? Es el corazón, dijo Fernando, su voz rota. Siempre ha tenido un corazón frágil, pero nunca, nunca así. La están estabilizando. Es todo lo que sé. Pasaron las siguientes horas con él, en un silencio mayormente reconfortante. Isabela fue y le trajo un café, se sentó a su lado y simplemente le puso una mano en el brazo, ofreciendo un consuelo silencioso que valía más que 1000 palabras. Adrián observaba, maravillado por su naturalidad, por su empatía. Él se sentía torpe, fuera de lugar. Sabía cómo negociar contratos multimillonarios, pero en el lenguaje del dolor humano, era un analfabeto. Isabela, en cambio, era una experta. Alrededor de las 3 de la madrugada, un médico salió y les dio la noticia de que Sofía estaba estable y fuera de peligro por el momento. El alivio en la habitación fue palpable. Fernando rompió a llorar, y de nuevo, fue Isabela quien lo consoló. En el camino de regreso al apartamento, el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y anaranjados. El cansancio era profundo, pero la tensión entre ellos se había disipado, reemplazada por una especie de camaradería forjada en la crisis. Gracias, dijo Adrián en voz baja, rompiendo el silencio. Isabela lo miró, confundida. ¿Por qué? Por esta noche. Por ser tú. Yo no habría sabido qué hacer, qué decir. No hay que decir nada, Adrián, respondió ella suavemente. Solo hay que estar. A veces, la presencia es el único consuelo que podemos ofrecer. Eres buena en eso, admitió él. Tienes un don para la gente. Ella sonrió con tristeza. Quizás por eso tengo una librería y no un imperio de construcción. Llegaron al ático y el agotamiento los golpeó como una pared. Isabela se dirigió a su habitación, pero esta vez, la atmósfera era diferente. No había huida, solo cansancio. Isabela, la llamó él, y ella se detuvo. Sobre lo que pasó antes de la llamada de Javier. Lo que dije, lo decía en serio. Ella se giró lentamente. La vulnerabilidad seguía en sus ojos, pero ahora estaba atenuada por el agotamiento y la gravedad de la noche. Lo sé, Adrián. Y tengo miedo, confesó ella, su voz apenas un susurro. ¿Miedo de mí? No. Miedo de esto. De lo que sea que esté pasando entre nosotros. Todo empezó como una mentira, ¿cómo puedo confiar en que algo de esto es real? Mira esta noche, dijo él, acercándose. Lo que hiciste por Fernando, tu preocupación por Sofía, eso fue real.
Lo que sentí viéndote, también fue real. Tal vez la base de todo esto es una mentira, pero estamos construyendo algo verdadero encima de ella. Extendió la mano, no para agarrarla, sino como una ofrenda. No te pido que te olvides de tus miedos. Solo te pido que me des una oportunidad. Una oportunidad real, sin guiones, sin público. Isabela miró su mano extendida, luego a sus ojos. Vio al hombre arrogante que había conocido, pero también vio al hombre asustado que estaba aprendiendo a sentir. Vio al millonario calculador y al hombre que había confesado su amor borracho de whisky y verdad. Puso su mano en la de él. Su piel era cálida, su agarre firme pero suave. De acuerdo, Adrián. Una oportunidad real. No hubo besos apasionados esa noche. En cambio, Adrián la llevó a su habitación y la arropó en la cama. Se quedó sentado en una silla junto a ella hasta que se durmió, simplemente velando por ella, un gesto de ternura tan profundo que la conmovió más que cualquier beso. En los días siguientes, algo cambió fundamentalmente. El acuerdo seguía en pie, pero la actuación se desvaneció, reemplazada por una tentativa de normalidad. Adrián empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Una noche, en lugar de que su chef privado cocinara, pidió pizza y se sentaron en el suelo del salón a comerla, hablando de sus libros favoritos y de sus sueños de infancia. Él descubrió que ella soñaba con tener una pequeña casa junto al mar, ella descubrió que él siempre había querido ser arqueólogo, pero la presión de su padre lo había empujado a la arquitectura. Iban a visitar a doña Sofía al hospital, ya no como parte de su deber, sino porque realmente se preocupaban. Sofía, con su intuición femenina, parecía sentir el cambio. Estáis diferentes, les dijo un día, con una sonrisa débil. El brillo en vuestros ojos. Ya no es para las cámaras. Isabela se sonrojó, y Adrián simplemente le apretó la mano. Pero el mundo exterior no se detuvo. Victoria, la exnovia de Adrián y una astuta rival de negocios, había estado observando desde las sombras. Había visto a Adrián e Isabela en la gala, y su instinto le decía que algo no encajaba. La devoción repentina del soltero más empedernido de la ciudad le olía a chamusquina. Comenzó a investigar a Isabela, usando sus recursos para cavar en su pasado. Y no tardó en encontrar la verdad, la librería en quiebra, las deudas, el aviso de desahucio de las empresas de Adrián. La historia era demasiado perfecta. Mientras tanto, Mateo también seguía presente. Llamaba a Isabela de vez en cuando, solo para ver cómo estaba. Sus llamadas eran un recordatorio de una vida más sencilla, y Adrián, a pesar de sus esfuerzos, no podía evitar sentir una punzada de celos cada vez que ella sonreía al teléfono. Una tarde, Adrián llegó a casa y encontró a Isabela en el balcón, hablando por teléfono. Su risa era despreocupada, y él supo al instante que estaba hablando con Mateo. Se quedó observándola, la vieja inseguridad removiéndose en su interior. Cuando ella colgó, él intentó mantener la calma. Parecías feliz. Hablaba con Mateo, dijo ella con sinceridad, sin querer ocultárselo. Me estaba contando un chiste horrible sobre Dostoyevski. Es un tonto. Isabela, comenzó Adrián, su tono serio, necesito saber, ¿sientes algo por él? Ella lo miró, sorprendida por su franqueza. Reflexionó un momento antes de responder. Siento afecto por él. Es un buen amigo, un buen hombre. Representa una vida que podría haber tenido. Pero, ¿qué? Pero no es la vida que estoy viviendo ahora, dijo ella, y sus ojos se encontraron con los de él. Tú eres la vida que estoy viviendo ahora, Adrián. Las palabras lo llenaron de un alivio tan intenso que casi se tambaleó. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era Javier, y su voz era urgente. Adrián, tienes que ver esto. El blog de cotilleos, La Lupa Urbana, acaba de publicar un artículo. Es sobre ti e Isabela. Adrián abrió el portátil rápidamente, con Isabela mirando por encima de su hombro. El titular era sensacionalista y cruel, la cenicienta del millonario, amor verdadero o un acuerdo desesperado. La historia secreta de la librera en quiebra y el arquitecto que la salvó.
El artículo detallaba, con una precisión escalofriante, la situación financiera de la librería, el inminente desahucio y cómo, milagrosamente, todos los problemas de Isabela desaparecieron en el momento en que apareció con un anillo de diamantes en el dedo. No afirmaba directamente que fuera un montaje, pero lo insinuaba con tanta fuerza que era innegable. La fuente era anónima. Victoria, susurró Adrián, con una rabia fría. Isabela se quedó pálida como el papel. Se sentía expuesta, humillada. La verdad, retorcida y convertida en un arma, estaba ahí para que todo el mundo la viera. Van a pensar que soy una cazafortunas, dijo, su voz temblando. Van a pensar que te vendí. Adrián la abrazó con fuerza. No me importa lo que piensen los demás. Me importas tú. Pero la verdadera preocupación no eran los lectores de un blog de cotilleos. Era don Fernando Vargas. Si él leía eso, todo por lo que habían luchado se vendría abajo. Y, efectivamente, a los pocos minutos, el teléfono de Adrián sonó. Era la asistente de don Fernando. Señor Castillo, don Fernando ha visto el artículo. Está muy disgustado. Exige una reunión con usted y la señorita Ríos mañana a las 9 de la mañana en su oficina. La llamada terminó. La sentencia había sido dictada. Se miraron el uno al otro, el pánico reflejado en sus ojos. Su mentira había sido descubierta, y el mundo que habían empezado a construir, tanto el falso como el real, estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Se acabó, ¿verdad?, susurró Isabela. Todo se acabó. Adrián la sujetó por los hombros, obligándola a mirarlo. En sus ojos no había pánico, sino una determinación de acero que no había visto antes. No. No se ha acabado. Mañana iremos a esa reunión y le diremos la verdad. Toda la verdad. Y afrontaremos las consecuencias juntos. Isabela lo miró, incrédula. ¿La verdad? Y perderás el contrato. Y perderás el proyecto de tu vida. Hay proyectos que vienen y van, dijo él, su voz firme y clara. Pero solo te he encontrado a ti una vez. Prefiero perder el proyecto Esmeralda que perderte a ti. En ese momento, en medio de la crisis y la humillación pública, Isabela se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El amor que sentía por Adrián era tan real y tan fuerte como la crisis que enfrentaban. Le tomó el rostro entre las manos y lo besó, un beso que no tenía nada de desesperación y todo de certeza. Juntos, repitió ella. Pase lo que pase. A la mañana siguiente, entraron en la oficina de don Fernando sintiéndose como dos criminales caminando hacia su juicio. La atmósfera era gélida. Don Fernando estaba sentado detrás de su imponente escritorio, con el artículo del blog impreso sobre él. No los invitó a sentarse. Quiero una explicación, dijo, su voz retumbando en el silencio. Y no quiero más mentiras. Adrián respiró hondo y miró a Isabela, quien le dio un pequeño asentimiento de apoyo. Tiene razón, don Fernando. Se merece la verdad. Y entonces, con una calma y una honestidad que sorprendió incluso a Isabela, Adrián se lo contó todo. Empezó con la condición que le había puesto, su desesperación, la idea descabellada de la librería. Le contó sobre la propuesta, el contrato, el acuerdo de negocios. Vio cómo el rostro de don Fernando se endurecía con cada palabra, su decepción convirtiéndose en una fría furia. Así que todo fue una farsa, dijo don Fernando cuando Adrián terminó. Me ha tomado por un tonto. Ha jugado con mis valores, ha profanado la idea de familia que tanto respeto. Al principio, sí, dijo Adrián. Fue un acto cínico y desesperado, y no hay excusa para ello. Debería haberme retirado del trato, pero mi orgullo no me lo permitió. Pero entonces, continuó Adrián, y su voz se suavizó mientras miraba a Isabela, algo que no planeé sucedió. La mentira que construimos para usted se convirtió en nuestra verdad. Empecé a ver a la mujer increíble que tenía a mi lado. Vi su bondad, su fuerza, su compasión la noche en que Sofía estuvo en el hospital. Y me enamoré de ella, don Fernando. Me enamoré de ella en medio de la mentira más grande que he contado en mi vida. Isabela dio un paso al frente.
Don Fernando, sé que esto es imperdonable. Y sé que probablemente piensa lo peor de mí. Y al principio, acepté este acuerdo por desesperación. Odiaba a Adrián, y me odiaba a mí misma por hacerlo. Pero las lágrimas brotaron de sus ojos. Él tiene razón. Empecé a ver más allá del hombre arrogante y frío. Vi a alguien que estaba tan solo como yo. Y yo también me enamoré de él. Tomó la mano de Adrián. Lo que empezó como un contrato es ahora lo más real de mi vida. Le pido perdón por el engaño. No esperamos que lo entienda, ni que nos perdone. Adrián asintió. No estamos aquí para salvar el contrato. Estamos aquí para pedirle disculpas y para decirle la verdad. Entenderé perfectamente si decide cancelar el proyecto. Es su derecho. Se hizo un largo silencio. Don Fernando los miraba, su rostro una máscara indescifrable. Paseaba la mirada del rostro de Adrián al de Isabela, viendo sus manos entrelazadas, la sinceridad en sus ojos llorosos. Finalmente, se recostó en su silla y soltó un largo suspiro. Cuando leí ese artículo, mi primera reacción fue de furia. Quería destruirte, Adrián. Quería asegurarme de que nunca más volvieras a trabajar en esta ciudad. Adrián e Isabela se prepararon para lo peor. Pero entonces, continuó el anciano, Sofía se despertó. Le conté lo que había pasado. Y ella, con su sabiduría, me dijo algo. Me dijo, Fernando, a veces las historias de amor más verdaderas tienen los comienzos más extraños. Me recordó la noche en el hospital. Me dijo que ninguna actriz podría haber fingido la genuina preocupación que Isabela mostró por mí, por ella. Se inclinó hacia adelante. Te has comportado como un tonto, Adrián. Un cínico arrogante y orgulloso. Pero parece que esta mujer te ha salvado de ti mismo. Parece que te ha hecho un hombre mejor. Se puso de pie. No voy a cancelar el contrato. De hecho. Sonrió por primera vez. Creo que la familia del proyecto Esmeralda es ahora más fuerte que nunca. Porque se basa en algo real, algo que ha superado mentiras y escándalos. El alivio fue tan abrumador que Isabela casi se desmaya. Adrián la sostuvo, mirando a don Fernando con incredulidad. Pero, añadió don Fernando, su tono volviéndose serio de nuevo. Tengo una condición. ¿De verdad esta vez? ¿Cuál?, preguntó Adrián, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Quiero una invitación para la boda. La de verdad. Y quiero ser el padrino. Adrián e Isabela se miraron, y una risa llena de alegría y alivio brotó de ambos. Trato hecho, don Fernando, dijo Adrián. Trato hecho. Salieron de la oficina sintiéndose como si hubieran ganado la lotería. En el ascensor, Adrián atrajo a Isabela hacia sí y la besó profundamente. Te amo, Isabela Ríos. Con toda mi alma. Y yo a ti, Adrián Castillo. Mi arrogante y complicado arquitecto. Pero sabían que la batalla no había terminado del todo. Tenían que lidiar con Victoria. Esa misma tarde, Adrián convocó una reunión de emergencia con su junta directiva. Antes de que pudiera empezar, Victoria entró en la sala, con una sonrisa triunfante. Adrián, querido. He oído que has tenido una mañana interesante. Los rumores vuelan. Adrián la miró con una calma gélida. No hay rumores, Victoria. Solo hay hechos. Y el hecho es que intentaste sabotear mi proyecto y mi vida personal filtrando información confidencial. Es una violación de la ética empresarial y de cualquier código de decencia humana. Probarlo, se burló ella. La fuente era anónima. No necesito probarlo, dijo Adrián. Y luego, dirigiéndose a la junta, reveló cada uno de los movimientos turbios de Victoria, no solo el de la filtración, sino otros intentos de sabotaje a sus proyectos que su equipo había descubierto. Presentó pruebas, correos electrónicos, testimonios. La cara de Victoria palideció. Al final, la junta votó unánimemente para expulsar a Victoria de su puesto y de cualquier futura asociación con las empresas Castillo. Fue una victoria total.
Esa noche, Adrián e Isabela estaban en el balcón del ático, mirando las luces de la ciudad. El aire era fresco, y por primera vez, el futuro parecía brillante y claro. Así que, la boda de verdad, dijo Isabela, con una sonrisa juguetona. Adrián se arrodilló delante de ella. No había cámaras, ni público, ni contrato. Solo estaban ellos dos. Sacó el anillo de diamantes de su madre de su bolsillo. Lo había mandado a ajustar. Isabela Ríos, te conocí cuando estaba en mi punto más bajo y desesperado. Me obligaste a enfrentarme a mis propios demonios. Me enseñaste lo que es la bondad y el amor verdadero. Has convertido mi casa en un hogar. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? De verdad, esta vez. Las lágrimas de Isabela eran de pura felicidad. Sí, susurró. Sí, por supuesto que sí, mi amor. Él deslizó el anillo en su dedo, y esta vez, encajaba perfectamente. Ya no era un grillete. Era una promesa. Su historia, que comenzó con la frialdad de un contrato, había florecido, contra todo pronóstico, en un amor capaz de resistir escándalos, mentiras y la prueba más dura de todas, la verdad. Se abrazaron, sabiendo que su mayor proyecto no sería de cristal y acero, sino la vida que construirían juntos, ladrillo a ladrillo, con los cimientos más sólidos de todos. Un amor que había nacido de las cenizas de una mentira. Pasaron los meses y la preparación de la boda se convirtió en un proyecto compartido, una antítesis de la farsa que habían montado. No había guiones, solo debates apasionados sobre si tener una banda de jazz o un cuarteto de cuerda. Isabela insistió en una ceremonia pequeña e íntima, y Adrián, que antes habría exigido un evento para 500 personas, estuvo de acuerdo sin dudarlo. Su única petición fue que se celebrara en el jardín botánico de la ciudad, un lugar lleno de vida y belleza, tan diferente de su mundo de ángulos rectos. La librería El Rincón de las Letras también experimentó un renacimiento. Con la deuda saldada y una inyección de capital que Adrián insistió en darle como inversor ángel, Isabela pudo remodelarla. No la convirtió en una librería moderna y aséptica, sino que realzó su encanto, añadiendo una pequeña cafetería y un rincón de lectura para niños. Carla, ahora gerente a tiempo completo, estaba en su salsa. Nunca pensé que diría esto, le dijo Carla a Isabela un día mientras desempaquetaban una caja de novedades, pero ese tipo con cara de funeral te ha venido muy bien. Y a la tienda también. Isabela sonrió. A él también le he venido bien yo. La relación de Adrián con don Fernando y doña Sofía se transformó en una amistad genuina. Sofía, completamente recuperada, se convirtió en una figura maternal para Isabela, ayudándola con los detalles de la boda y compartiendo historias sobre su propio matrimonio. Adrián y Fernando descubrieron que compartían una pasión por el ajedrez y pasaban horas enfrascados en partidas silenciosas que eran más elocuentes que cualquier conversación. Mateo seguía siendo un amigo. Al principio, Adrián sintió una punzada de sus viejos celos cuando Isabela le contó que iba a encontrarse con él, pero se obligó a confiar en ella. Isabela volvió de ese encuentro con una sonrisa melancólica. Ha terminado su novela, le dijo a Adrián. Y se va. Le han ofrecido una residencia para escritores en Escocia. ¿Estás triste?, preguntó Adrián, observándola con atención. Un poco, admitió ella. Es como cerrar una puerta a un pasado que una vez me pareció posible. Pero, añadió, tomando la mano de Adrián, estoy exactamente donde quiero estar. La boda fue perfecta. Isabela llevaba un vestido sencillo y elegante, y Adrián no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminar hacia él por el pasillo de césped. Don Fernando, como padrino, pronunció un discurso que hizo reír y llorar a todos, hablando de comienzos inesperados y de cómo el amor tenía una forma de enderezar los caminos más torcidos. La luna de miel fue un sueño. Viajaron por Italia, no a hoteles de 5 estrellas, sino a pequeños pueblos, comiendo en trattorias familiares, perdiéndose en calles empedradas. Adrián, el hombre que una vez planeó cada minuto de su día, aprendió el placer de no tener ningún plan. Y fue allí, en una pequeña villa con vistas a los viñedos de la Toscana, donde comenzaron a hablar de su futuro de una manera más profunda.
¿Has pensado alguna vez en tener hijos?, preguntó Isabela una noche, mientras estaban sentados en la terraza bajo un cielo lleno de estrellas. Adrián se quedó en silencio por un momento, observando su copa de vino. Mi padre siempre decía que el legado de un hombre es un hombre, sus edificios. Los hijos eran solo una formalidad para continuar la dinastía. Nunca pensé en ellos como personas. Como algo que se desea por amor. Miró a Isabela, su expresión seria. Pero viéndote, pensando en la familia que podríamos ser, por primera vez en mi vida, lo deseo. Deseo tener un pequeño o una pequeña que tenga tus ojos y tu terquedad. La respuesta conmovió a Isabela. A mí me encantaría, dijo ella. Una casa llena de ruido, de risas, de libros por todas partes. Volvieron a su vida con una nueva meta, un nuevo sueño compartido. El proyecto Esmeralda se completó y fue un éxito rotundo, consolidando a Adrián no solo como un genio de la arquitectura, sino, gracias a la publicidad positiva tras el escándalo, como un hombre de familia rehabilitado. Isabela, por su parte, convirtió su librería en un centro cultural para el barrio, organizando clubes de lectura, cuentacuentos y talleres de escritura. El primer aniversario de su boda llegó, y Adrián sorprendió a Isabela. La llevó con los ojos vendados a las afueras de la ciudad, a una parcela de tierra con vistas al mar. No entiendo, Adrián, ¿qué es esto? Cuando le quitó el vendaje, ella vio un cartel. Próxima construcción, biblioteca comunitaria y hogar de la familia Castillo Ríos. Había comprado el terreno que ella siempre había soñado. No solo vamos a construir nuestra casa aquí, Isa, dijo él, abrazándola por la espalda. Vamos a construir una biblioteca para la comunidad. Nuestro legado no serán los edificios fríos, será el conocimiento, las historias. Será nuestro. Lloraron y se rieron, imaginando su futuro en ese lugar. Poco después, el sueño se hizo más real. Isabela se quedó embarazada. El embarazo no fue fácil. Tuvo algunas complicaciones al principio que los asustaron a ambos, pero Adrián fue su roca. La cuidó, la mimó, leyó todos los libros sobre paternidad que encontró y asistió a cada cita médica. Y una tarde de primavera, después de un parto largo y agotador, nació su primer hijo, un niño sano y fuerte al que llamaron Leo. Sostener a su hijo por primera vez cambió a Adrián de una manera que ni siquiera el amor por Isabela había logrado. Toda la ambición, todo el orgullo, toda la armadura que aún pudiera quedarle, se derritió. Vio en los pequeños ojos de su hijo un universo de posibilidades, un amor tan puro y abrumador que lo dejó sin palabras. Unos años más tarde, llegó su segunda hija, a la que llamaron Sofía, en honor a su querida amiga. Su casa junto al mar, finalmente construida, era un caos feliz. Había juguetes esparcidos por el suelo de diseño, manchas de dedos en las paredes de cristal y el sonido constante de risas y pequeños pies corriendo por los pasillos. Adrián, el hombre que una vez vivió en un silencio monástico, ahora no podía imaginar su vida sin ese bendito ruido. Isabela, a menudo con un niño en la cadera y un libro en la otra mano, nunca había sido más feliz. Una tarde, Adrián llegó a casa del trabajo y los encontró a los tres en el jardín. Isabela estaba sentada en el césped, leyendo un cuento en voz alta. Leo y la pequeña Sofía la escuchaban absortos. La luz del atardecer doraba la escena, y a Adrián se le llenó el corazón de una gratitud tan inmensa que le dolió. Se quedó mirándolos desde la puerta, invisible para ellos. Recordó al hombre que había sido, el que entró en una librería polvorienta con una orden de desahucio, creyendo que podía comprar y controlar el mundo. Recordó cómo la había obligado a ser parte de una farsa, a fingir un amor por pura conveniencia, creyendo que el éxito y los negocios eran el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer a ella, y renacer a sí mismo a través de su amor, cuando vio la familia que habían creado, feliz y real, se dio cuenta de que la vida le había enseñado la lección más dura y hermosa de todas. La historia de Adrián e Isabela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de la vida no reside en las cláusulas de un contrato ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo.
A veces, el amor no se encuentra, se construye, incluso sobre los cimientos más improbables y rotos, y la verdadera felicidad llega cuando dejamos de intentar controlar nuestro destino y simplemente nos rendimos a él. Y si te gustó esta historia, no olvides darle a like y suscribirte al canal.